暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. 두렵지 않아. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Mover un kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. Uri 함께 con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 13. Ruedas de hierro y pan de gratitud. 1. El lento despertar de los nervios. La recuperación no fue cosa de un día. Fue un proceso lento y tedioso de 3 semanas. Al principio, Luna solo podía mover los ojos. Setsuna pasaba horas masajeando sus brazos y piernas con aceites calientes infusionados con hierbas mágicas para reactivar sus nervios. «¿Sientes esto, verdad?», preguntaba Setsuna, presionando un punto en su pie. «Hormigueo», susurraba Luna, como si se hubieran dormido. Para la segunda semana, Luna ya podía sentarse en la cama y comer sola, aunque sus manos temblaban al sostener la cuchara. Lo más extraño era la sensación en su pecho. El vacío que dejó la gema de Mithril se estaba llenando de nuevo con su propio maná, pero ahora se sentía más denso, más maduro. Mientras tanto, el huevo de hino cambiaba día a día. Había crecido hasta tener el tamaño de un escudo redondo. La costra de magma se había vuelto más oscura, casi negra, pero las grietas brillaban con una luz roja rítmica, como si estuviera respirando. Además, el huevo parecía beber el maná del ambiente. La habitación siempre estaba un poco más fría cerca de él, porque absorbía la energía térmica. 2. La carroza de la heroína. En la 4ª semana, Setsuna declaró que Luna estaba lista para salir, aunque sus piernas aún no sostenían su peso. La puerta se abrió y entró Traya, empujando un artilugio impresionante. No era una simple silla de ruedas, era una obra de ingeniería enana. Estaba hecha de madera de roble pulida y reforzada con bronce, con ruedas que tenían amortiguadores de resorte para que Luna no sintiera los baches de piedra. «No te acostumbres, princesa», gruñó Traya, aunque tenía una sonrisa que no podía ocultar. «Mi padre la construyó. Dice que si vas a pasear por su ciudad, no vas a ir arrastrándote». Setsuna ayudó a Luna a sentarse en la silla, colocándole una manta de piel sobre las piernas. «Vamos a dar una vuelta. Te hace falta ver el sol, o al menos los cristales de luz de la plaza». 3. El camino del pan. Traya empujaba la silla con orgullo por los corredores. Al principio, Luna se sentía cohibida, pensando que la gente la miraría raro por estar inválida. Pero se equivocaba. Cuando llegaron a los molinos bajos, el lugar donde antes se reían de ella, el ambiente cambió. El ruido de trabajo cesó. Una mujer enana
la misma que meses atrás le había dicho que se rompería como cristal, se acercó corriendo. Se limpió las manos llenas de harina en el delantal y, con ojos llorosos, sacó una hogaza de pan recién horneado, humeante y oliendo a miel y nueces. «Para ti, pequeña», dijo la mujer, poniendo el pan en el regazo de Luna. «Mi hijo estaba en el nivel 8. Él me dijo que vio un zorro de fuego salvarle la vida. Gracias, no fue la única». A medida que avanzaban, mineros, granjeros y artesanos salían al paso. «Toma estas manzanas de cristal, una manta nueva para el frío. Gracias por defender nuestra casa». El regazo de Luna se llenó de regalos sencillos pero valiosos. Luna no sabía qué decir. Estaba acostumbrada a esconderse, a ser la niña maldita que traía desgracias. Sentir el calor de una comunidad agradecida le hizo anudar la garganta. Traya, detrás de ella, hinchaba el pecho como si los halagos fueran para ella. Sí, abran paso, la heroína tiene hambre», decía Traya, apartando suavemente a la gente. 4. La reverencia de la corona. El recorrido terminó en el lugar más solemne, el gran salón del trono. Las inmensas puertas se abrieron y Traya empujó la silla hasta el centro de la sala. El consejo de ancianos estaba reunido, discutiendo las nuevas defensas. Al ver entrar a Luna, el murmullo cesó. El rey Thorin VII se levantó de su trono de piedra y oro. Bajó los escalones del estrado lentamente, haciendo resonar sus botas de metal hasta quedar frente a la silla de ruedas. Luna intentó hacer una reverencia sentada, bajando la cabeza. «Majestad». «No», la detuvo el rey con voz suave. Para asombro de toda la corte, el rey Thorin, soberano de Khaz-Huldar, hincó una rodilla en el suelo y bajó la cabeza ante la niña de 7 años. «Un rey protege a su pueblo», dijo Thorin. Pero cuando el rey falló, una niña extranjera sostuvo el escudo. «Khaz-Huldar tiene una deuda de sangre y honor contigo, Luna Kurosora. Mientras estas montañas sigan en pie, tú serás una hija de la piedra». Los generales y consejeros, viendo a su rey, también se inclinaron. Setsuna, parada en una esquina, sonrió con orgullo, cruzándose de brazos. 5. Un momento de paz. De regreso en la habitación, la noche artificial había caído en la ciudad. Luna estaba acostada, rodeada de los regalos y el olor a pan dulce. Setsuna estaba sentada junto al huevo de hino, puliendo sus abanicos. «¿Setsuna?», preguntó Luna en la oscuridad. «¿Sí, pequeña? Nunca pensé que podría tener otro hogar. Pensé que siempre estaríamos huyendo». Setsuna se acercó y le besó la frente. «Dejamos de huir el día que decidiste pelear, Luna. Ahora descansa. Mañana empezaremos la rehabilitación. Si quieres ser fuerte para cuando Ino despierte, vas a tener que comer mucho de ese pan». Luna cerró los ojos, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo completamente a salvo. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding